Hola, hola, muy buenas noches a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen en Deliberación. Este es el Deliberación número 2 del 2024 a esta hora y asamblea. Soy Felipe Durán, anfitrión del programa. Les damos una muy cordial bienvenida para el día de hoy. Estamos totalmente en vivo, 21 horas, transmitiendo de manera online a través de la plataforma StreamYard y sale a través de la página Facebook de nuestro programa Deliberación. Estamos muy contentos de poder reunirnos en esta sala virtual para poder compartir con todas las personas que deseen, ¿verdad? Sintonizar, que incluso puedan con total libertad formar parte de este panel. ¿Ya? En este panel se permite que la ciudadana, el ciudadano, usted nos conozca o no, puede ingresar a la sala a ser parte de este encuentro, de esta conversación respecto de actualidad, respecto de los temas sociales, políticos, humanos. ¿Ya? Así que no dude en solicitar a través de nuestra página de Facebook, manifestar ahí en los comentarios que quiere ser parte de la sala virtual. Le enviaremos el enlace para que forme parte del programa. Así que así es una asamblea que se genera en forma espontánea y por eso estamos conformes con esta posibilidad de que sea una conversación libre, ¿no? Una conversación abierta con las personas que deseen formar parte de ella. O si usted quiere, también puede comentar a través de las redes sociales alguna opinión, alguna necesidad que quiera plantear, temas que siempre son en realidad necesarios eh, para que no nos acostumbremos, ¿no es cierto?, a que solamente las cosas importantes las ponga la televisión, las pongan los grandes capitales a través de la publicidad, los grandes eventos, todo eso, esa parafernalia que se forma en torno a ciertas cosas y a ciertas otras pasan totalmente inadvertidas, ¿verdad? Entonces queremos en estos programas más autónomos, más independientes, poder abordar esos temas que mucha gente quisiera conversar y revisar, pero que no hay espacios. ¿Ya? Acá está el espacio libre, abierto, para que la gente sin distinción alguna pueda opinar, pueda plantear sus problemáticas, sus puntos de vista o sus ideas, iniciativas y proyectos. ¿Ya? En esta ocasión, nosotros acá en esta asamblea de hoy vamos a tratar con la presencia de Flor Lazo, dirigente o presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos de Paine, y vamos a tratar un último acontecimiento que sucedió en Paine en este mes, hace una semana o 2 semanas atrás más o menos, un lamentable acontecimiento de vandalización del memorial de los familiares ejecutados políticos. Estas vandalizaciones que ocurren de repente y que nadie las da a conocer, ningún medio, ninguna radio, ningún canal de televisión abierta lo comunica. Entonces quedan así como en el anonimato, nadie fue y borran las caras de las personas con spray en este caso, borraron los rostros de las personas que estaban siendo conmemoradas a través de ese memorial. En este momento nos avisó la presidenta de la agrupación, Flor Lazo, como les digo, nos avisó que no hay señal y lamentablemente se cayó el internet allá y no podemos contar con su presencia en el estudio para conocer un poco más de detalles, ¿verdad?, de este problema. Ahora, a manera de introducción, de todas maneras vamos a tratar el tema, pero a manera de introducción nos encontramos con, siempre en política, con dos miradas que son bastante comunes. Una que es una mirada respecto de lo que debiera ser la vida en común, las cosas como debieran suceder, ¿no? El ideal de las cosas, pero también está la mirada que observa el hecho propiamente, ¿ya? Entonces uno puede pensar, bueno, después de un proceso histórico que vivió el país a partir del golpe de Estado, donde vino una dictadura militar, donde se mantuvo en el poder por la fuerza,
por supuesto argumentando la libertad, que en nombre de la libertad, en nombre del orden, etc. Pero en la práctica fue un gobierno de facto, autoritario, dictatorial. Se produjo lo que no se tiene que producir, ¿no? Lo que desde el punto de vista de la política del deber ser, ¿no? No debiera haber sucedido, pero en la realidad pasó, que fue verdad lo que conocemos, los secuestros, el exilio, eh, las ejecuciones de gente sin ningún tipo de proceso judicial, el desaparecimiento de muchas personas. En las casas, patrullas iban a sacar gente y a llevárselos con nadie sabía con qué destino. Después los familiares iban a reclamar a las comisarías, a los cuarteles militares, tampoco les daban la información. De una brutalidad que usted seguramente vivió y que no es muy necesario detallar o explicar, pero para las generaciones más jóvenes que no se enteraron de lo que pasó acá en Chile, eh, esa mención dolorosa es siempre necesaria para recordar los hechos de la historia. Entonces, una vez que se tienen, levantan memoriales en todo Chile, hay agrupaciones de familiares por todo Chile, hay un museo de los derechos humanos, hay toda una conceptualización en torno a los temas de la memoria, ¿no? Y cómo mantener o cómo recrear la vida de las personas que fueron ejecutadas por agentes del Estado, ¿no? En la idea, en el concepto de que debe existir, primero, una garantía de que no se va a volver a repetir el problema. Segundo, debe existir una reparación de a las víctimas y a los familiares de las víctimas de las agresiones. Debe haber una justicia donde aquellos agentes del Estado o civiles que fueron parte de algún tipo de maquinaria para reprimir, para atropellar a la gente, asesinar gente, derechamente, sean, además de mantener viva la memoria, ¿no es cierto? No debe haber garantía de no repetición, debe haber justicia, debe haber reparación. Entonces, con estos conceptos es que se genera en Chile una política sostenida a partir del retorno a la democracia con Patricio Elwin, de buscar a los restos de familiares detenidos desaparecidos, de buscar las evidencias, se hacen mesas de diálogo con representantes del ejército, de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, con el fin de esclarecer la verdad, dónde están los cuerpos, qué fue de su paradero, ¿no? Y dar una sepultura digna a esas personas. Entonces hay miles de personas en Chile que sufrieron directamente esta agresión y todo su entorno de amigos, de amigas, de familiares y de futuras generaciones. Estamos hablando de hijos, hijas, nietos y nietas de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos. Por lo tanto, es un tema muy delicado, es un tema muy sensible y que estos memoriales que se han levantado, toda esta conceptualización en torno a la memoria, al respeto de esas personas que fallecieron a manos de gente del Estado en un contexto de violencia desatada desde el Estado, muy pocos casos de violencia también desde organizaciones armadas de la sociedad civil, que ni siquiera estuvieron en el gobierno de la Unidad Popular, fueron grupos que estaban, digamos, en la misma causa socialista, pero no formaban parte del gobierno, por ejemplo, el MIR. Había grupos de resistencia armada, pero muy pocos, muy pequeños. A excepción de eso, la inmensa mayoría de los detenidos, de los desaparecidos, de los ejecutados eran personas que formaron parte del gobierno de Allende o que apoyaron el gobierno o que formaron parte de algún partido político, y también casos de gente que no tenía absolutamente nada que ver. Porque cuando fallan las instituciones del Estado, cuando falla el Poder Judicial, cuando el Poder Judicial se somete al dictamen de un dictador, como en este caso Pinochet, finalmente pierde la autonomía, ¿no? Y esto que escribió Montesquieu, el autor, señala finalmente que pierde la independencia el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y entonces se vuelve un gobierno de facto despótico, ¿no? El Poder Judicial funcionó a la pinta de Pinochet,
y la Junta Militar, el Poder Legislativo desapareció, recordémoslo. El Congreso fue disuelto, fueron perseguidos muchos parlamentarios, por supuesto aquellos que eran de izquierda solamente. Entonces, toda esta injusticia que yo estoy diciendo en 10 minutos fue un problema de años, ¿no? 17 años demoró la dictadura en dejar el poder. Entonces, no vengamos a decir que esa dictadura salvó a Chile, ni ningún pretexto ni justificación por el estilo, porque en realidad salvar a Chile podría haber sido 2 o 3 años y entregar el poder a los partidos políticos para que organizaran una elección nueva. Pero quedarse 17 años en el gobierno, a través de la fuerza, maltratando a la población sistemáticamente, hasta el último día de la dictadura, fue una política sistemática de violación de derechos humanos, ¿no? Recordémoslo, el concepto de violación de derechos humanos tiene que ver con que agentes del Estado, que son preparados, entrenados, financiados, educados para proteger a la población. Hablamos de carabineros, policía civil, ejército, armada y aviación, ¿no? Son ramas que ejercen el poder, el monopolio del uso de la fuerza. El uso legítimo se le llama, según los autores, Weber, por ejemplo, en el cual el ciudadano común cede su soberanía, cede su cuota de poder a un Estado que administra fuerzas armadas y policía para que esas fuerzas puedan ejercer la protección, en el caso de la Fuerza Armada, de eventuales ataques externos de otro país, etcétera, la defensa nacional, y carabineros y policía civil para, por supuesto, proteger a la población de aquellos que vulneran la ley, la delincuencia. Bueno, ¿cuándo hay violación de derechos humanos? Justamente cuando estos agentes, en lugar de realizar esta acción de protección, lo que hacen es abusar de la población civil, ocupar, ¿verdad?, los carros militares, los carros policiales, ocupar los recursos de la institución y esconder, por supuesto, todo ese tipo de atropellos mediáticamente con la complicidad de algunos medios de comunicación durante la dictadura, que fueron los cómplices y tapaban, ¿verdad?, todas las atrocidades que estaban ocurriendo. Entonces, ¿por qué me doy esta vuelta o esta introducción en el día de hoy, amigas y amigos? Porque es necesario, porque es necesario hablar de estas cosas, es necesario enterarse de las personas que no se han enterado o que no se quieren dar por enteradas, ¿no? Porque habiendo personas que son de ideología derechista, liberal, neoliberal, conservadora, reconocen que hubo violación a los derechos humanos y no tienen ningún problema en decir que Pinochet fue una dictadura. Pero hay otro sector de gente que lo niega, ¿no? Y si no lo niega, lo justifica. Dice que eso está bien, que era lo que había que hacer, que no quedaba otra opción, o que sencillamente se ensaña con el adversario de la izquierda, diciendo que eso no puede ser de otra manera, que se lo merecen. Y todo tipo de descalificativos injuriosos, lastimeros en realidad, y que en algunos casos, en algunos momentos, cobra mayor fuerza y cobra una significación especial toda vez que se realiza aún a 50 años del golpe de Estado. Han pasado 50 años. Se discute todavía lo que son la violación a los derechos humanos, se desconoce la violación a los derechos humanos, y estamos hablando de gente que está en el legislativo, por ejemplo. La señora Navellán, una diputada de Republicanos, si no me equivoco, habló el año pasado de que era un mito urbano, esto de que violaban a las mujeres en los cuarteles. Y así sucesivamente. Un sacerdote años atrás hablaba de que ojalá se hiciera justicia en los casos más emblemáticos. Obviamente salió la agrupación de familiares a decir que no había casos emblemáticos, que todos los familiares, todas las víctimas eran dignas de encontrarse los restos, sepultarlos como Dios manda
llorar a sus familiares y tratar de rescatar la memoria de ellos, porque esto nunca debió haber sucedido, ¿no? Siempre hay salidas democráticas. Eh, Recordemos que ahora último el presidente Boric ha lanzado un plan nacional de búsqueda y una voluntad clara de que aparezcan los restos de las personas. ¿Mm? Y que se pueda dar a sus familiares, entregar esos restos y que puedan sepultarlos en forma honrosa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estas son finalmente heridas, son atropellos y vulneraciones muy, pero muy graves, que incluso se van transmitiendo de generación en generación. Por lo tanto, si no resolvemos el problema, lo que se va generando es que la herida, en vez de cerrarse, se abre. Si hay gente que a usted no le respeta el dolor por su familiar fallecido en forma natural de una enfermedad, si hay una gente al frente suyo ahí que se ríe, que se burla de la muerte de su ser querido, que murió por una enfermedad o que murió, digamos, en un proceso común y corriente, cómo duele esa afrenta, imagínese usted, cómo duele cuando el adversario político dice con toda liviandad que eso no ocurrió, que fue muy poca gente la que mataron, que los comunistas son lo peor y que hay que limpiar Chile y una serie de cosas que uno escucha a lo largo de su vida. Yo no soy un hombre joven, tengo mis años y llevo escuchando hace tiempo ya ese tipo de frases, o para qué decir si uno entra a Twitter, detrás del computador, ¿verdad? Lo que escribe la gente, epítetos descalificativos, calificativos muy, muy agresivos, muy indolentes hacia estos temas. Y no me voy a aburrir de poner estos temas, en este caso en la asamblea de hoy, el Deliberaccionando número 2 del 2024, porque hay que hacer conciencia, ¿no? Uno siempre tiene la esperanza de que estas cosas se puedan hacer cada avance un poco más en los corazones de las personas, ¿no? No estamos diciendo que las personas tienen que ser del mismo partido político, que tienen que ser comunistas para entender esto, socialistas, nada de eso. Es una cuestión de humanidad. Entonces, cuando usted ve que todavía a 50 años del golpe militar, reveladas todas estas situaciones, todas estas atrocidades, puede ver el informe RETIC 1, el informe RETIC 2, que están en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago. Puede entender que estas cosas están investigadas, ¿no? Están documentadas. Judicialmente hay sentencias concretas, hay gente presa en Punta Peuco, en esta prisión de 5 estrellas que le llaman el hotel de 5 estrellas, para agentes del Estado, que se ha demostrado hasta la saciedad su participación en estos atropellos. Entonces, esa odiosidad que subsiste aún, vaya para esas personas este mensaje de corazón a corazón, ¿no? De que no podemos postergar este aprendizaje. Si bien es cierto, el gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno controvertido, fue confrontacional en muchos aspectos, no se pueden solucionar las cosas a través de golpes militares a favor de una sola ideología, porque además el golpe militar, la dictadura de Pinochet, es y fue de un signo político, además, que estaba en pugna, ¿no? Es tan injusto como si la izquierda hubieran dado un golpe de Estado, con militares de izquierda, en fin, con policías carabineros de izquierda, y que hubieran reprimido a toda la gente de la derecha conservadora. Algo así, es algo así de absurdo. O sea, una fuerza que está para mantener la seguridad, el orden, la defensa, la protección de la población, actuó en contra de todo lo que son los principios del respeto y para lo cual fueron diseñadas esas instituciones. Y llegamos entonces, ¿por qué? Porque a este punto, porque la vulneración del memorial de Paine
justamente consiste en borrar de la memoria, atentar directamente, de manera impune, bastante impune, contra esas personas, las fotos de esas personas que estaban ahí. Yo les voy a mostrar imágenes, amigas y amigos, les voy a mostrar imágenes, fotos de esto, porque estas cosas hay que mostrarlas con evidencia. Miren, acá yo voy a compartir mi pantalla para las personas que lo van a ver en un futuro y las personas que nos están viendo. Estamos buscando acá. Ahí. Ahí debiera estar apareciendo. Ahí ve usted cómo dejaron a las pinturas de fotos retocadas. No se puede notar mucho tampoco, me perdona la imprecisión, pero como está todo rayado, además es una foto, cuesta un poco de describir el diseño exacto y preciso, ¿no? Pero ustedes ven, ahí están rayadas los rostros totalmente ocultos, ¿no? No se reconoce quiénes son las personas. Acá hay otra foto, están los nombres abajo de las personas. Núñez Vargas, Luis Alberto Díaz, Juan Meneses, Maureira Gajardo, es lo que alcanzo a leer de acá, ¿no? Juan Alberto Leiva Vargas, y me falta un poco, vamos a hacer un acercamiento, Víctor Cartagena Pérez. Ahí se ven las rosas, las flores, y se ve la placa recordatoria, ¿no es cierto?, de para que nunca más vuelva a ocurrir. Y miren ustedes el listado de personas, ¿no?, con nombre, apellido. Personas concretas que fueron ejecutadas por razones políticas, por parte de entes que no son políticos, como son las Fuerzas Armadas y policías. No son instituciones políticas, no tienen esa labor, pero que cumplieron esa labor como si fueran enemigos de otro país, como si fueran los peores invasores. Fueron tratados estos compatriotas y estas compatriotas, y en este memorial donde se les recuerda, se ve también cómo anteriormente lo han rayado, se ve ahí el spray blanco. Estas personas que claramente son personas que no tienen una formación, no tienen una educación suficiente y llegan a cometer estos atropellos, sobre atropellos, ¿no? Esto es una revictimización. Ahora usted se pregunta, ¿por qué los canales, el TVN o cualquier canal abierto o las radios grandes más masivas no hablan de estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho es que no es noticia este problema. Para nosotros es una convicción tener que, cuando hagan este tipo de atropellos, de vandalizaciones, poder, al contrario, poner en evidencia los nombres de las personas, decir que son personas que existieron, y me voy a dar el trabajo de leerlos de nuevo. Eduardo Carrasco Barrios. Tenemos a Pedro León Vargas Barrientos, Luis Nelson Cádiz, ¿ya? González, no se alcanza a ver, Núñez Vargas, Luis Alberto Díaz y Juan Meneses. Ahí está Juan Alberto Leiva Vargas y Víctor Cartagena Pérez. Pero
tenemos antecedentes de que en realidad fue más gente, fueron, digamos, las personas alcanzadas por esta vulneración, sumaron, yo les voy a decir el número, 70 personas más o menos. Voy a buscar la evidencia que tengo por aquí. Las personas que fueron invisibilizadas, esa foto muestra 8 o 10 personas, pero este vandalismo alcanzó, estamos buscando acá el antecedente, a mucha más gente. O sea, están agrediendo la memoria de personas que fallecieron, fueron asesinadas en circunstancias muy excepcionales, muy dolorosas, muy abusivas, y hay personas que no entienden lo que es el respeto a la memoria y se dan el lujo de ir a borrar los rostros de esas personas que fueron asesinadas de esa manera, sin un respeto por la vida, por lo que fue la injusticia que se cometió, ¿no? Eh, este programa va para ellos. Son 42 personas que fueron borradas del memorial. Dice acá la declaración de la agrupación, repito, a cuya presidenta Flor Lasso habíamos invitado, pero ella no se pudo conectar justo hoy día por un problema de internet, ¿ya? Pero por respeto al tema y por respeto a la convicción que tenemos, a la convicción humanista que tenemos, damos a conocer la declaración y abordamos el tema de todas maneras. Dice: denunciamos la ocurrencia de un nuevo acto de vandalización de los retratos que recuerdan a los detenidos desaparecidos y ejecutados en el Paseo de la Memoria, espacio público ubicado en el centro de nuestra comuna. Por causas que ignoramos, esta cobarde acción fue perpetrada por desconocidos en calle Gilda Díaz, donde cubrieron con pintura los retratos de 14 detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine, además de provocar daños en la placa recordatoria que distingue este espacio de memoria. El daño afectó los retratos de Pedro Vargas, Cristian Cartagena, Juan Núñez, Ricardo Carrasco, René Maureira, Nelson Cádiz, Pedro Meneses, José Adasme, Luis Alberto Díaz, Juan Rosendo González, Juan Alberto Leiva, José Fredes, Silvestre Muñoz y Ramiro Muñoz. Y en total, además de los que leí, se tienen que agregar los retratos dañados y vandalizados de Mario Muñoz, Rosalindo Herrera, Basilio Valenzuela, Jorge Valenzuela, Roberto Serrano, Héctor Castro, José González Espinosa, Saúl Cárcamo, Gustavo Martínez, Andrés Pereira, Bernabé López, Carlos Ortiz, Ramón Capetillo, Pedro Ramírez, José González Sepúlveda, Carlos Chávez, Orlando Pereira, Laureano Quirós, Luis Ortiz, Juan Manuel Ortiz, Francisco Godoy, Rolando Donaire, Jorge Pavés, Francisco Lizama, Santos Calderón, Luis González Mondaca, Bautista Oyarzo y Benjamín Camus. He leído los 42 nombres de las personas cuyo retrato, cuya memoria fue vandalizada. Queridas amigas y amigos, un tema a propósito, una arista de esto que quiero agregar al deliberacionando de hoy, a la asamblea de hoy, es que por más que se haga un memorial
y se haga una verdadera campaña por hacer eco de lo que pasó después del golpe del 73, desde el punto de vista humano, ni siquiera desde el punto de vista político, de lo injusto que fue, verdad, que destituyeran al gobierno socialista. Lo humano implica que necesitamos comprender de manera transversal, desde el punto de vista humano, que estas cosas no pueden suceder. Y necesitamos que toda la población respete la memoria de las personas asesinadas y ejecutadas y desaparecidas. La memoria, por respeto a sus familias, por respeto a la vida. Necesitamos que sea transversal, que todo el mundo lo entienda. Grandes, chicos, del partido que sean o de las ideas que sean. Cuando se trata de la vida, del abuso de unos sobre otros, eso tiene que parar. Y tiene que recordarse con respeto. Tiene que haber una cultura, una conciencia humana que nos enseñe a guardar silencio, por último, si esto no estamos de acuerdo, frente a este tema, frente a este dolor. No nos puede dar lo mismo que hayan asesinado gente. No podemos inventar justificaciones para decir que eso estuvo bien. Porque eso habla muy mal de nuestra condición humana, valórica, educacional. Si logramos que este tipo de vandalización termine, que se respeten los memoriales de todas las personas asesinadas, de todas las personas muertas, así como se respetan los cementerios, la sepultación de toda la gente, incluso de las mascotas. Necesitamos lograr eso para que la humanidad por dentro, digamos, internamente pueda mostrar lo que justamente Gabriela Mistral dijera: la humanidad es algo que todavía necesita ser humanizada. O como dijo el filósofo y líder Silo, humanizar la tierra es fundamental. Si perdemos la sensibilidad con estos temas, si se vandalizan los memoriales y a la gente le da lo mismo que se vandalicen, no se dice en los diarios, en las radios, en la televisión, no se denuncia, estas cosas, todos esos aprendizajes, todas esas reflexiones de entender el dolor, aunque sea por un minuto, de las y los familiares, si no nos ponemos a reflexionar y a sentir ese dolor, aunque sea un minuto, estamos perdiendo humanidad. Y lo digo en el contexto de que estamos llenos en el planeta de humanidad, pero también estamos llenos de conflictos y atropellos, de guerras, de matanzas. Entonces, esto no tiene que ver con que estemos en el siglo XXI, tiene que ver con la conciencia de cada persona, de decir no a las vandalizaciones de memoriales, es decir, no al asesinato, no a la muerte de la gente, ni de los seres vivos, animales, ni un árbol, ni la tierra. Ahora, en la legislación se acostumbra a tener sanciones, ¿verdad? La ley manda, prohíbe o permite. Pues si la ley manda y no se obedece, si la ley prohíbe vandalizar memoriales y los vandalizan igual, lo que corresponde es una sanción. Una multa, una reclusión, el legislador tendrá que determinar qué es lo que hace falta.
y yo esperaría un pronunciamiento de las autoridades de la zona del Maipo, del distrito 14, a donde corresponden estos memoriales en Paine. Esperaría un pronunciamiento de condena de esta vandalización. Que estas personas no les puede dar lo mismo hacer lo que hicieron. Entonces, a propósito de eso, queridas amigas y amigos, les quería mostrar una idea respecto de un proyecto de ley que ya existe, que está en el Senado, y que este gobierno no le pone urgencia, y no creo que le vaya a poner urgencia, porque es un proyecto que está enfocado a algo que le llaman las incivilidades. Este proyecto tiene el boletín número 11.913. 11.913. Es un proyecto de ley iniciado un mensaje del presidente de la República que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población. Yo leo este título y veo perfecta relación con lo que produce la vandalización de memoriales. Porque alteran la convivencia ciudadana, alteran la paz de las personas. Esa paz que tanto ha costado conseguir, repito, en una familia que detuvieron al papá y nunca se supo de él, desaparecido, o que se llevaron al hijo adolescente y lo mataron, agentes del Estado en la dictadura de Pinochet. Y eso, ese dolor, en algo, ¿verdad? Aliviado, matizado por memoriales que le dan dignidad a esa persona, para que todo el país sepa lo que ocurrió con esas personas y que ese tipo de atropellos no puede volver a suceder, porque las Fuerzas Armadas no están para eso, ni las policías. Entonces, el memorial no puede ser vandalizado, porque altera la convivencia humana, tal como dice este proyecto de ley. Además, aumenta la sensación de inseguridad en la población, porque si no respetan los memoriales, ¿qué otra cosa qué más le van a faltar el respeto? Entonces, el mensaje 60 de la legislatura 366. Esto es del año, si no me equivoco, es del año 2018, gobierno de Piñera. Por eso dudo que Boric le ponga algún tipo de urgencia a este proyecto. Pero mientras eso no pasa, creo que se le puede dar una vuelta dentro de lo que establece este proyecto hacia considerar como incivilidades la vandalización de memoriales. Lo consulté con una amiga abogada de derechos humanos y le pareció interesante la propuesta. Claro, la idea es discutirlo desde la ciudadanía. Nosotros estamos cumpliendo un rol como ciudadanos, ¿verdad? Interesados en mejorar la convivencia de la comunidad, de la población. Entonces, vamos a leer un poquito. Dice, en los antecedentes del proyecto. La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, ENUSC, del año 2017, contempla una clasificación general de desórdenes, considerando una diferenciación entre violencias, esto es, venta de droga, vandalismo, robos o asaltos en la vía pública, presencia de pandillas violentas, peleas callejeras con armas, amenazas o peleas entre vecinos y peleas sin armas, e incivilidades, esto es, perros abandonados, consumo de drogas o alcohol en la vía pública, sitios seriazos o descuidados, acumulación de basura, comercio ambulante, rayados o grafitis, venta clandestina de alcohol y comercio sexual en la vía pública. Dígame si no entra dentro de la incivilidad que acabamos de leer, como ejemplos de incivilidades, en el cuerpo introductorio de este proyecto de ley,
el rayado o graffiti. El rayado o graffiti le hablan a los tags que le llaman, que son esas letras, esos signos que los grafiteros les gusta rayar en distintos puntos, ¿no? Puede ser un poste, puede ser un muro, pero generalmente son los muros. Algunos tienen un respeto por los murales, por ejemplo, pero otros no, llegan y rayan encima. Bueno, a eso le llaman tag, ¿ya? Que es como la marca de el artista grafitero. Pero a mi juicio sí se podría pensar en que estos rayados, más que grafitis, rayados, calza muy bien con este problema de, o sea, calificaría como incivilidad. Y podría perfectamente entrar a través de una indicación en este proyecto de ley como una incivilidad. Esto de vandalizar memoriales rayándolos. Y eso, por supuesto, podría eh, acarrear una falta según este proyecto de ley, cuando sea ley, ¿no? Y si no es este, otro. Pero meter dentro del concepto de incivilidad el rayado a un memorial me parece por lo bajo necesario. Podría ser más que una incivilidad. Pero para darle un carácter legal, porque de esa manera habría sanción para estas personas. Yo les voy a mostrar de nuevo, para quienes no han visto o se vienen incorporando. Fíjense ustedes, este es un rayado. Esto no es un graffiti, es un rayado con pintura spray. Esta también es una línea en la placa recordatoria. Estos son rayados. Paseo de la Memoria en el estadio ferroviario de Paine fue nuevamente vandalizado. Además, estamos hablando de que estos son hechos reiterados. Entonces, el Estado gasta en mantener estos memoriales con un concepto de memoria, que no se vuelvan a repetir estos hechos lamentables que pasaron en Chile, que exista reparación a las víctimas emocional y física, que exista justicia respecto de los perpetradores de estos crímenes y que todo el país tome conciencia de que estas cuestiones son dolorosas, delicadas, terribles y no pueden volver a suceder. Pues resulta que la persona que va y vandaliza un memorial no tiene ningún tipo de sanción. Entonces, si comprendemos y generamos una unión, digamos, a través de las agrupaciones de familiares, de defensa de derechos humanos, para este, repito, u otro proyecto similar que pretenda, ¿verdad?, en esa dirección de sancionar conductas, puedan incorporar en una de estas leyes para que puedan ser sancionados y las personas cuando los pillen, puedan pagar una multa, algún tipo de sanción, porque hasta ahora les está saliendo absolutamente gratuito. Por lo tanto, iría casi como una idea de iniciativa ciudadana de poder incorporar un proyecto de ley este tipo de conductas de vandalización que llevan a la vandalización de memoriales de derechos humanos de compatriotas que murieron en condiciones de dolor a manos de agentes del Estado. Eso debiera tener una sanción y debiera ser considerado, por lo menos, como una incivilidad. ¿Ya? Eso lo dejo ahí. Esto, por supuesto, funciona como asamblea, ¿no? Esto es una idea, una propuesta, una reflexión que yo les presento, pero que naturalmente no cobra fuerza en la medida que sea solo una idea de una persona. Esto tiene que tener un eco, tiene que tener una consideración, una vuelta con más gente, ¿no? Y de esa manera tomar fuerza para que en algún minuto esto pueda
ser estar más encaminado hacia una comprensión o quizá por lo menos una sanción, que no es lo ideal, ¿verdad? Uno piensa que las experiencias duras, las personas tienen muchas razones para actuar como actúan, pero siempre está la posibilidad, nosotros al comunicar, cumplimos ese rol, hay muchas otras formas, en la sociedad de entender, de comprender, pero para nosotros una de las formas que ocupamos es el diálogo, la comunicación y los llamados a la conciencia en todos los temas que podemos ver, que podemos abordar. En este caso yo abordé este tema hoy día porque esta vandalización del memorial en Paine ocurrió hace muy poquito, fue un par de semanas, 10 días atrás, y hay una reiteración en este tipo de acciones y no podemos permanecer indiferentes a estas, yo lo llamo en mi concepto, a estas incivilidades. Parte de las incivilidades también es la falta de respeto a memoriales de víctimas, porque eso revictimiza además, las familias vuelven a sentir el mismo dolor, vuelven a enojarse, a indignarse, entonces estamos metiendo el dedo en la llaga por faltas de respeto de este tipo. Entonces, ahí está la propuesta de solución, podríamos decir, ¿no? Vamos a anotar acá. El proyecto de ley, lo vamos a anotar acá, es el 11.000, si usted lo quiere buscar, ¿no? Sería recomendable que como ciudadanos hagamos ese trabajo de seguir proyectos de ley. 11.913 es el boletín, porque por ese número usted lo puede encontrar en el buscador del sitio de la Cámara de Diputados. Ahí está puesto en pantalla, ¿ya? Incorporar al proyecto de ley boletín 11.913, que se encuentra en cámara, www.cámara.cl, incorporar a la idea de incivilidades el rayado o grafiti, esa parte donde dice el rayado o grafiti, incluir la vandalización de memoriales de derechos humanos. Y esa es nuestra propuesta, mi propuesta de acción para contribuir a respetar la memoria de lo que ocurrió, de los hechos de violencia en Chile desde el Estado. También hubo otras violencias, ¿ya? Pero en este caso es violencia desde el Estado. Así que ahí está el llamado, ahí está la propuesta, queridas amigas y amigos. Repito, incorporar al proyecto de ley boletín 11.913 dentro de las incivilidades, incorporar la vandalización de memoriales. Porque la gente que encuentra gracioso hacer este tipo de cosas, por lo menos le salga algún tipo de sanción legal, ¿no? Legal. Estas conductas no se pueden permitir. Y bien, queridas amigas y amigos, les dejo invitadas para la próxima semana, el próximo jueves a las 21 horas, en otro Deliberacionando, a las 21 horas, como siempre. Inviten a sus amigas y amigos a acompañarnos y a participar en estos debates ciudadanos que son autogestionados, libres, siempre que se mantenga el respeto. Chao, será hasta la próxima semana.